¿De verdad vamos a subirnos a esta cosa? ¿Es posible que algo así exista? Que a 300 kilómetros por hora, la superficie de un café en su taza no se mueva en lo más mínimo. Y si les dijera que no estamos hablando de un laboratorio, sino de un medio de transporte que miles de personas usan a diario, la mayoría de los ingenieros del mundo dirían lo mismo: eso es imposible. A mayor velocidad, mayor vibración. Es una ley de la física. Había un hombre que creía esto con cada fibra de su ser. Un ingeniero aeroespacial estadounidense con más de 20 años de experiencia analizando la vibración y el control en aeronaves. Un hombre que había visto en números el temblor de cada fuselaje, desde los cazas de combate hasta los más modernos aviones de pasajeros. Y él lo afirmaba con una certeza absoluta: en el movimiento a alta velocidad, lo más difícil no es la velocidad en sí, sino la estabilidad. Y en materia de estabilidad, no existe vehículo que supere a un avión. Con esa arrogancia, ese hombre, Márquez, llegó a México. Su objetivo era uno solo: comprobar con sus propios ojos y, sobre todo, con sus propios instrumentos, si el nuevo orgullo de la ingeniería mexicana era la maravilla tecnológica de la que todos hablaban, o simplemente otro mito tercermundista bien maquillado. Él, desde el principio, no lo creía. Era teóricamente imposible que un tren, una máquina atada a la tierra, pudiera ser más estable que un avión surcando los cielos. Con esa convicción, Márquez subió al tren. Colocó sobre la mesa una taza de café llena hasta el borde, puso de canto una moneda de 10 pesos junto a la ventana y encendió su equipo de medición, un aparato tan sensible que podía detectar la más mínima vibración en el fuselaje de un avión en pleno vuelo. Y entonces, el tren se puso en marcha, en un silencio casi irreal. 100 kilómetros por hora. 200 kilómetros por hora. Y finalmente, 300 kilómetros por hora. En ese instante, Márquez no pudo creer lo que veían sus ojos. El café no se derramó. La superficie permaneció lisa como un espejo. La moneda no cayó. Y los números en su pantalla negaban por completo todo lo que él consideraba una verdad universal. Un vehículo terrestre era más estable que un avión en su altitud de crucero. Los datos lo registraban con una claridad brutal. ¿Era esto una casualidad? ¿O era el resultado inevitable al que había llegado la ingeniería mexicana? ¿Cómo era posible alcanzar tal proeza? Esta experiencia no solo sacudió las creencias de un ingeniero aeroespacial, las demolió desde sus cimientos. A su regreso, escribiría un informe que provocaría un terremoto en la comunidad de ingenieros de todo el mundo. ¿Por qué el tren mexicano no vibra? ¿Por qué puede operar con una precisión de segundos? ¿Y por qué, para México, esto se ha convertido en la normalidad? La respuesta está a punto de comenzar. ¿De verdad voy a subir a esto? La pregunta resonó en la mente de Márquez mientras se encontraba en el andén de la flamante estación del Tren Maya en Cancún. Con un esfuerzo consciente, aplastó la emoción. Dejarse llevar por los sentimientos era el peor pecado para un ingeniero. Él, un hombre que siempre había juzgado el mundo a través de hechos y de números. Para la mayoría de la gente, escuchar un tren a 300 kilómetros por hora evocaba imágenes de velocidad pura, de un futuro de ciencia ficción. Pero para Márquez, la velocidad era el último de los factores a considerar. Moverse a esa velocidad desencadenaba una cascada de problemas: vibración, ruido, estrés mecánico, fatiga de los materiales y de los pasajeros. Cuanto más rápido, más se amplificaban estos demonios. Por eso, durante décadas, había llegado a la misma e inamovible conclusión: el mayor desafío del transporte de alta velocidad no es ser rápido, sino mantenerse estable. Márquez había forjado su carrera en la élite de la ingeniería estadounidense. 20 años descifrando el lenguaje de las vibraciones, desde los sistemas de control de aviones militares hasta los fuselajes de los gigantescos jumbos comerciales. El complejo temblor de un caza F-35 en un viraje imposible o el comportamiento de un Boeing 787 al entrar en una zona de turbulencia severa, para él, todo era un conjunto de datos a ser analizado. Entendía a la perfección la teoría de por qué un avión puede mantenerse relativamente estable a casi 1000 kilómetros por hora. En el aire, la libertad de movimiento es mayor, no hay un contacto directo y brutal con el suelo.
Las salas de control corrigen la postura y las vibraciones se disipan en la inmensidad del cielo. Aún así, era imposible eliminarlas por completo. La ingeniería aeronáutica había invertido miles de millones de dólares y décadas de investigación solo para minimizar ese temblor. Conociendo ese campo de batalla, para Marquez, un tren de alta velocidad en tierra era, por definición, una propuesta perdedora. Estaba atado a la limitación física de las vías, al contacto puntual de las ruedas de acero contra el riel. La más mínima imperfección del terreno, la más sutil dilatación del metal por el calor del trópico, se transmitiría directamente al chasis. No importaba cuán avanzada fuera la tecnología, la Tierra siempre impone sus límites. Él lo creía firmemente. Antes de su viaje, había leído artículos y visto datos sobre el proyecto mexicano. Precisión en los horarios, un excelente historial de seguridad. Eran puntos a favor, sin duda. Pero Marquez no veía en ellos ninguna prueba de comodidad o estabilidad superior. Una tecnología desarrollada en el siglo XXI en México no podía, simplemente no podía, superar los sistemas de control de la aviación más avanzada del mundo. Esa era su opinión, franca y sin adornos. Además, ya tenía en sus manos la prueba que reforzaba su escepticismo. Justo antes de volar a Cancún, había realizado mediciones en la red de trenes de cercanías de California. El resultado fue exactamente el que esperaba. Vibraciones que aumentaban exponencialmente con la velocidad, un comportamiento errático durante el frenado, una brusquedad en el control que se había vuelto cotidiana. Acababa de confirmar con su propio cuerpo y sus instrumentos los límites del transporte terrestre de alta velocidad. Así que, ahora, de pie en el andén de la estación de Cancún, con el calor húmedo del Caribe pegándose a su piel, su conclusión no había cambiado. El tren frente a él, con su diseño aerodinámico inspirado en un jaguar, era hermoso. La limpieza era impecable. El flujo de gente, ordenado. Pero todo eso era pura fachada. Lo importante vendría después de que empezara a moverse. Marquez colocó su maletín en el suelo y revisó su contenido. Un medidor de vibración y ruido de alta precisión, acelerómetros ultrasensibles. El mismo equipo que usaba para detectar el más mínimo temblor en las alas de un avión. Este viaje no era turismo, era un experimento. Y había preparado un elemento más, uno que era casi un ritual. Compró un café de olla en la estación, lo sirvió con cuidado en un jarrito de barro hasta el mismísimo borde y lo colocó en la mesita junto a su asiento. Luego, de su bolsillo sacó una reluciente moneda de 10 pesos y la puso de canto en el marco de la ventana. Esto no era un truco de feria. Era un método simple pero brutalmente efectivo, usado desde hace décadas en la aviación para verificar visualmente la estabilidad. Si hay vibración, la superficie del líquido se agitará, la moneda caerá. Si no cae, si no se derrama, entonces algo estaría sucediendo que escapaba a los números. Se va a derramar, se va a caer, pensaba. Es imposible lograr una estabilidad de nivel aeronáutico en un vehículo terrestre. Sin embargo, mientras se convencía a sí mismo, notó una extraña sensación naciendo en su interior. Desde que había aterrizado en México, nada parecía estar fuera de lugar. Los horarios se cumplían. Los movimientos de la gente no eran caóticos. El ruido no era abrumador. Empezaba a dudar que todo aquello fuera una simple coincidencia. ¿Y si este país tuviera una cultura que, en su esencia, detesta la vibración, el caos? ¿Y si ese valor estuviera reflejado en el diseño, en la operación misma de sus máquinas? Marquez aún no podía aceptar esa idea por completo. Se acercaba la hora de partida. Miró su reloj. La manecilla avanzaba con una precisión implacable. En el siguiente instante, su convicción sería defendida o sería demolida. Y la respuesta se acercaba a una distancia de la que ya no podía escapar. La fe que Marquez depositaba en la aviación no era un capricho sentimental. Era la conclusión lógica forjada a través de años de experiencia y una cantidad incontable de datos. Él siempre había tratado el fenómeno de la vibración como un enemigo a ser controlado. En el diseño de una aeronave, el temblor no es una entidad abstracta. ¿En qué dirección, con qué frecuencia y con cuánta energía se manifiesta?
sin comprender eso con precisión, es imposible hablar de seguridad o de confort. En sus inicios, Márquez trabajó en pruebas de control para aviones militares. Los cazas se mueven a velocidades supersónicas, ejecutan cambios de actitud que desafían la gravedad. Cada maniobra somete al fuselaje a fuerzas complejas que generan vibraciones. Un instante de error en el control podía llevar a la desestabilización catastrófica de la aeronave. En ese ambiente de alto riesgo, aprendió a la mala lo peligrosa y persistente que era la vibración. Cuando pasó al sector de la aviación civil, su perspectiva no cambió. Un avión de pasajeros no realiza maniobras tan agresivas, pero a cambio, debe mantener una estabilidad casi perfecta durante horas. Que las bebidas no se derramen en la cabina durante el vuelo no es casualidad ni un truco de marketing. Es el resultado acumulado de la forma de las alas, la rigidez estructural del fuselaje, la posición de los motores, los materiales que absorben la vibración y la velocidad de respuesta de los sistemas de control. Cada pieza es parte de una sinfonía de estabilidad. Márquez había analizado una y otra vez los datos de aviones que habían atravesado turbulencias. Sabía perfectamente qué condiciones amplificaban el temblor y qué diseños lo suprimían. La física no admite excusas. Por eso confiaba ciegamente en los hechos que los números le mostraban. Por otro lado, cada vez que observaba los trenes de alta velocidad en tierra, la misma duda surgía en su mente. ¿Cómo pueden siquiera pensar en lograr ese nivel de estabilidad sobre el suelo? Las vías nunca son perfectamente rectas. El terreno se expande y se contrae con la temperatura y la humedad, se hunde, se deforma. El contacto entre la rueda y el riel es, teóricamente, una estructura diseñada para generar vibraciones. Para él, un tren de alta velocidad, por muy avanzado que fuera, seguía siendo un vehículo que corría rápido sobre el suelo. No poseía la libertad del espacio como un avión. Tenía menos margen de control. No tenía a dónde disipar las vibraciones. Por eso, las alabanzas que escuchaba sobre el proyecto mexicano las veía con distancia. Que sea puntual es admirable, que su historial de seguridad sea impecable es un hecho. Pero eso habla de la gestión y el mantenimiento, no demuestra que sea la cumbre de la comodidad y la estabilidad. Así lo había racionalizado. Su reciente experiencia en Estados Unidos no había hecho más que reforzar esa idea. El tren de California era rápido, sí. Pero los números mostraban vibraciones claras y presentes. El comportamiento se volvía errático en la desaceleración, dejando una tensión palpable en el cuerpo de los pasajeros. Era un resultado que no contradecía, sino que confirmaba los límites que él siempre había asociado con el transporte terrestre. Márquez repasaba esos datos en su cabeza una y otra vez. Por eso, al momento de subir al tren en México, su evaluación ya estaba prácticamente decidida. El Tren Maya seguirá la misma línea, se dijo. Quizás los acabados sean mejores, pero los fundamentos no cambiarán. Con esa mentalidad, repasó su misión. El objetivo no era maravillarse. Era confirmar. Medir la distancia que separa a un tren terrestre de alta velocidad del estándar que marcan los aviones. Con eso sería suficiente. Así que el orden y el silencio que sintió en la estación de Cancún todavía no entraban en su ecuación. Eso es secundario, se repetía. La verdad aparecerá en los datos, una vez que estemos en movimiento. Mientras tanto, hacía la última revisión de la configuración de sus instrumentos. Sensibilidad al máximo. Intervalo de registro al mínimo. Estaba listo para no dejar escapar ni la más sutil de las vibraciones. Todavía no tenía idea de que la experiencia que le esperaba estaba a punto de cambiar no solo sus conclusiones, sino el propio estándar con el que medía el mundo. Para un hombre que había vivido con la mirada puesta en el cielo, los vehículos de la Tierra no eran más que un mero objeto de comparación. Al menos, hasta ese momento. La escala que Márquez hizo en Estados Unidos antes de volar a México no fue una coincidencia. Para él, esta investigación era un proceso metódico para llegar a una conclusión libre de emociones. Si probaba primero el tren mexicano, lo acusarían de tener prejuicios. Por eso, necesitaba un punto de comparación, un control en su experimento. La lógica era simple: si el tren californiano,
en el corazón del poder tecnológico mundial, mostraba una estabilidad cercana a la de un avión, entonces habría motivos para tener expectativas sobre México. Pero si allí se confirmaban los límites, entonces México no sería más que una variación del mismo tema. Era una comparación, una validación preliminar, y sobre todo, un procedimiento para convencerse a sí mismo. La estación en Los Ángeles era un caos condensado de la energía de la ciudad. El flujo de gente era rápido y desordenado, los anuncios por altavoz resonaban con estridencia, y el ruido de pasos y conversaciones se mezclaba en una cacofonía constante. Marcus observó a su alrededor y lo catalogó como una metrópolis normal. Aquí no había nada especial. Al subir al tren y sentarse, sacó inmediatamente su equipo. Ya en la fase previa a la partida, detectaba microvibraciones transmitiéndose desde el suelo. Los números eran bajos, pero no era un estado de reposo absoluto. Era lo esperable para un vehículo terrestre. Cuando el tren arrancó, el comportamiento del chasis se hizo evidente con la aceleración. Una sacudida transmitida a través del respaldo. Una vibración persistente en la planta de los pies. Un leve rechinido metálico en algún lugar del vagón. Marcus, sin emoción alguna, siguió los números. A medida que la velocidad aumentaba, la forma de la onda de vibración se volvía notablemente más errática. Ciertas frecuencias se acentuaban, la amplitud crecía. No era un fenómeno extraño, era un patrón que había visto cientos de veces. Al superar los 100 kilómetros por hora, el temblor se volvió perceptible para cualquiera. Vio a varios pasajeros reacomodarse en sus asientos, ajustando su postura inconscientemente. No llegaba a ser alarmante, pero estaba lejos de ser completamente confortable. De repente, ocurrió una desaceleración brusca. El tren aplicó los frenos con fuerza y el ambiente dentro del vagón cambió en un instante. Los cuerpos se proyectaron hacia adelante, el café en la mesa de un pasajero se derramó violentamente. Marcus verificó sus lecturas por puro reflejo. La aceleración en el eje longitudinal se había disparado. Control deficiente, sentenció para sus adentros. Un hombre de negocios a su lado comentó con resignación en inglés: pasa todo el tiempo. No hay problema. Al escuchar esas palabras, Marcus organizó una idea clave en su mente. Esto es parte del rango de tolerancia de este sistema. Es decir, esta sacudida no era una anomalía a ser eliminada, sino un fenómeno aceptado. En el sector aeroespacial estadounidense, esa conclusión sería inaceptable. La frase pasa todo el tiempo es una señal para detener la mejora, no para aceptarla. Marcus vio ahí una diferencia de filosofía. Para cuando el tren llegó a su destino, su evaluación estaba prácticamente cerrada. Era rápido, sí, pero su estabilidad era limitada. Conveniente, pero dejaba una tensión innecesaria en el cuerpo. Era el arquetipo de transporte terrestre de alta velocidad que él había previsto. Al bajar en el andén, entre la multitud, Marcus alzó la vista al cielo. Si en ese momento estuviera en un avión de pasajeros en altitud de crucero, habría recorrido la misma distancia en el mismo tiempo, pero su cuerpo no tendría memoria alguna de la vibración. Esa comparación validaba su conclusión. Su colega, Kevin, parecía pensar lo mismo. Al final, México será una extensión de esto, ¿no crees? Marcus asintió en silencio. Y así, ambos volaron hacia el sur. En la mente de Marcus, el Tren Maya todavía era solo un objeto de estudio. Sin expectativas exageradas ni precauciones especiales. Simplemente algo que medir contra el estándar de un avión. En ese momento, aún no sabía que ese desvío para confirmar sus prejuicios se convertiría, más tarde, en el instrumento que magnificaría la verdadera dimensión de su error. Desde que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Marcos sintió que sus percepciones comenzaban a desajustarse lentamente. No fue un shock ni una epifanía. Solo una extraña sensación que no podía explicar. El control de inmigración fue fluido, la atención de los oficiales fue concisa y precisa. Solo se usaron las palabras necesarias, sin movimientos de más. Observando ese flujo, Marcus se dio cuenta de algo: aquí la gente no parecía moverse por impulsos emocionales.
Era como si operaran bajo un sistema lógico. Al salir a la terminal principal, notó que, a pesar de la gran cantidad de gente, había muy poco ruido. El sonido de las ruedas de las maletas sobre el piso pulido, los pasos, las voces, todo estaba presente, pero no se mezclaba en un estruendo caótico. Un lugar que debería ser ruidoso se sentía extrañamente tranquilo. Kevin susurró a su lado, ¿no es demasiado silencioso para ser un aeropuerto? Marcus, observando a su alrededor, asintió lentamente. La sensación se intensificó al abordar el tren que conectaba la terminal con la estación principal. Cuando se acercaba la hora de partida, el tren apareció en el andén como si fuera lo más natural del mundo. Sin retrasos, sin prisas. Los pasajeros formaron una fila ordenada, nadie corría, nadie empujaba. Marcus miró el panel de horarios. Mostraba la hora exacta de salida, no una estimación. Había viajado por muchos países, pero nunca había visto pasajeros que confiaran tanto en un horario. El tren partió exactamente a la hora indicada y llegó a la siguiente estación de la misma manera. El margen de error era de apenas unos segundos. Kevin consultó su reloj y frunció el ceño. Sigue siendo exacto. Esas palabras, por alguna razón, inquietaron a Marcus. Dentro del vagón, nadie hablaba por teléfono. Nadie conversaba en voz alta, no resonaban las risas. Los pasajeros leían, miraban sus pantallas, pasaban el tiempo en silencio. Y no se sentía antinatural. Observando esta escena, Marcus consideró una hipótesis en un rincón de su mente. ¿Y si en este país el orden fuera el supuesto fundamental? ¿Y si el comportamiento humano estuviera, desde el principio, diseñado para no generar caos, para no generar vibraciones sociales? Inmediatamente desechó esa idea con su lógica de ingeniero. La vibración es un fenómeno físico. No es una cuestión de cultura o de ambiente. Pero para afirmar eso con rotundidad, lo que estaba viendo era demasiado consistente. En la estación principal del Tren Maya, Marcus se detuvo en seco. En el andén, frente a cada puerta del tren, se formaban filas perfectas. Nadie parecía estar dando instrucciones. Aún así, la gente mantenía la misma distancia, miraba en la misma dirección. Cuando el tren llegó, nadie intentó subir hasta que la última persona hubo bajado. Algunos mostraban prisa, pero ni uno solo rompió la regla no escrita. Esa imagen era diferente a la de cualquier ciudad que hubiera conocido. Esto no era entrenamiento. No era una orden. Pero el resultado era un orden absoluto. Cuando finalmente estuvo frente al tren, Marcus tuvo que admitir que su evaluación previa se tambaleaba. Aún no había subido. Aún no había comenzado la medición crucial. Pero ya dudaba en aplicar la misma conclusión que había sacado en California. Si este país detesta la vibración, el desperdicio, el desorden. ¿Y si esa filosofía estuviera implementada no solo en la gestión, sino en el diseño de los vehículos y en el mantenimiento de las vías? Camino a la entrada de su vagón, Marcus se dijo a sí mismo, el juicio viene después de que se mueva, después de ver los datos. Pero al mismo tiempo, otro pensamiento se abría paso, si este tren de verdad no vibra, no será por casualidad. Debe haber una idea fundamentalmente diferente detrás de todo esto. Sintiendo que la respuesta estaba justo adelante, Marcus dio el paso para entrar al tren. En el instante en que Marcus cruzó el umbral del vagón, sintió que algo dentro de él cambiaba. No era expectación. Era una sensación más cercana a la cautela. La premonición de que todas las premisas que había construido a lo largo de su carrera podrían no ser válidas en este lugar. El andén era amplio, con una excelente visibilidad y sin información superflua. Los letreros estaban solo donde eran necesarios, con tipografía clara y colores discretos. El flujo de gente era constante, y si alguien se detenía, había espacio de sobra para que los demás lo rodearan sin problemas. Debería estar abarrotado, pero no se sentía congestionado. Marcus se fijó primero en esa estructura. Un diseño que evita las colisiones. Un ancho que permite que el flujo nunca se detenga. Una altura de techo que impide que el sonido rebote en exceso. Todo parecía estar integrado por diseño,
no por casualidad. Cuando vio el tren detenido en el andén, se quedó sin palabras por un momento. La carrocería blanca y aerodinámica, con motivos que evocaban al jaguar, no tenía protuberancias innecesarias. La nariz era afilada, pero sin una agresividad ostentosa. Le recordaba el diseño del morro de un avión de combate. Se podía ver, a simple vista, donde se había eliminado material para reducir la resistencia al aire y donde se había mantenido. Esto no es una cuestión de estética, pensó Marquez. Es una declaración de principios de diseño. Kevin, a su lado, susurró, ¿en serio esta es una tecnología de un país en desarrollo? Marquez no respondió. La misma pregunta estaba empezando a crecer dentro de él. Durante el breve tiempo antes de la partida, el personal de limpieza entró al vagón. Sus movimientos eran rápidos, pero sin prisa. El rol de cada persona era claro, sus trayectorias eran eficientes, sin desperdicio de movimiento. Los asientos giraban al unísono para orientarse en la dirección del viaje, el suelo quedaba impecable en un instante. Marcus miró su reloj. El tiempo de parada era limitado. Aún así, nadie parecía estresado y, al final, todos se alinearon en el andén e hicieron una reverencia coordinada hacia el tren. Parece un ritual, comentó Kevin. Pero Marquez tuvo una impresión diferente. No es un espectáculo. Es solo la confirmación de que un trabajo se ha completado correctamente. Sonó el anuncio de partida y los pasajeros formaron una fila en silencio. Nadie empujaba, nadie se colaba. Esperaban a que bajaran los que llegaban, y luego entraban los que partían. Se repetía como si fuera la cosa más natural del mundo. Al entrar al vagón, el aire cambió. No había olores. El sonido no rebotaba, era absorbido. Los pasos se amortiguaban. Al sentarse en su asiento, Marquez se reclinó por instinto. No era demasiado duro ni demasiado blando, un diseño pensado para largos trayectos. Aún sin moverse, su cuerpo ya se sentía en calma. Y ahí se dio cuenta de un hecho fundamental. Este vehículo no estaba diseñado asumiendo que iba a vibrar. No era una estructura hecha para soportar el temblor, era una estructura concebida desde el principio para no generarlo. Marquez sacó su equipo del maletín. Lo encendió, confirmó la sensibilidad y comenzó el registro. Los números eran de un silencio impropio para un tren detenido. A continuación, tomó su jarrito y sirvió el café de olla hasta el borde. La superficie, convexa por la tensión superficial, parecía a punto de derramarse. Y entonces, colocó la moneda de 10 pesos de canto en el marco de la ventana. Al soltarla, la moneda se quedó quieta. Todavía no nos movemos. Es normal, se dijo Marquez. Pero él, que había viajado en incontables vehículos, sabía que incluso detenidos, siempre existe una microvibración. El reposo absoluto es, de hecho, antinatural. Sin embargo, en este vagón, apenas había indicios de temblor. La forma de la onda en su medidor era casi una línea plana. Se acercaba la hora de salida. Marcus miró el reloj. En el instante exacto en que las manecillas marcaron la hora señalada, el tren Maya se puso en movimiento. Sin sonido. Sin sacudidas. Sin la sensación de ser empujado contra el respaldo. Marcus revisó los números de inmediato. La aceleración apenas había cambiado. No había una fluctuación que pudiera registrarse como vibración. En ese momento, uno de sus paradigmas comenzó a derrumbarse. La vara con la que el hombre que vivía para el cielo medía el mundo, por primera vez, estaba perdiendo su sentido. La velocidad aún es baja, es pronto para juzgar, se repetía. Pero ya sabía que esta no sería una validación como las demás. Este vehículo jugaba en una liga completamente diferente. El tren partió con una puntualidad matemática. Marquez había estado esperando el impacto, la sacudida inicial que delata el arranque de una máquina de cientos de toneladas, pero no ocurrió. La aceleración fue tan progresiva y continua que el cambio de presión sobre su espalda fue casi imperceptible. Inmediatamente, revisó la pantalla de su dispositivo.
El aumento de la aceleración era una curva suave, sin picos que indicaran una fuerza brusca en una dirección particular. Normalmente, un vehículo terrestre muestra una vibración lateral u horizontal justo al arrancar, pero en ese momento, los valores estaban cerca del límite de detección de su equipo. A medida que la velocidad aumentaba, Marcus desvió su atención al entorno del vagón. Las maletas en los compartimentos superiores no se movían. El jarrito de café sobre la mesa mantenía su tensión superficial intacta. La moneda de 10 pesos, con el sol azteca grabado, seguía en pie, desafiante, en el marco de la ventana. Todavía es la zona de baja velocidad, se dijo, posponiendo su veredicto. Cuando el tren dejó atrás la zona urbana de Cancún y comenzó a ganar velocidad de verdad, es cuando, normalmente, el comportamiento del chasis cambia. Las juntas de los rieles, los cambios de vía, las sutiles imperfecciones del terreno deberían empezar a manifestarse como vibraciones. Marcus observaba la gráfica en su pantalla, listo para capturar ese momento. Pero los números apenas cambiaron. No había una desviación en las frecuencias de la vibración, la amplitud se mantenía baja y estable. Superaron los 100 km por hora. Aún así, la sensación física era casi nula. A esta velocidad, lo normal es empezar a sentir un leve temblor a través del suelo o el asiento. Pero en este vagón, eso no sucedía. Fue entonces cuando Marcus usó por primera vez en su mente la palabra anormal. Anormal no como un fallo, sino como algo que se desviaba por completo de sus expectativas. Había medido trenes de alta velocidad en tierra muchas veces. No importaba cuán bueno fuera el mantenimiento, al aumentar la velocidad, la vibración inevitablemente aumentaba. Esa era la premisa de cualquier estructura que se desplaza sobre el suelo. Pero este tren parecía ignorar esa premisa. Cerca de los 150 km por hora, la situación no cambió. La superficie del café seguía lisa. La moneda se mantenía en perfecto equilibrio. Kevin no pudo evitar susurrar, asombrado, ¿todavía no se cae? Marcus no respondió, sin apartar la vista de la pantalla. En ese momento, comenzó a considerar una nueva posibilidad. No se trataba solo de que el tren fuera excelente. Tal vez las vías, el control de operaciones, todo el sistema, estaba diseñado como una sola entidad. En la aviación, nunca se habla de la estabilidad de un avión de forma aislada. La pista de aterrizaje, el control aéreo, el mantenimiento, las reglas de operación, todo debe estar alineado para que la seguridad sea posible. ¿Y si el Tren Maya estuviera construido bajo esa misma filosofía? Al alcanzar los 200 km por hora, Marcus comenzó a admitir que su experiencia ya no le servía de nada. Normalmente, en este rango de velocidad, los valores de vibración suben un escalón. Sin embargo, los números reales eran comparables, si no mejores, a los de un avión en altitud de crucero. Estoy usando la vara de medir equivocada, pensó. Este tren no debía ser evaluado como un vehículo terrestre. Debía ser visto como un sistema de transporte independiente. En el momento en que pensó eso, Marcus se dio cuenta de que su forma de pensar estaba dando un giro radical. Durante toda su vida había medido la Tierra con el estándar del cielo. Pero ahora, el propio estándar se estaba tambaleando. El tren seguía acelerando, pero la vibración no aumentaba. El ruido no aumentaba. Los números, impasibles, continuaban mostrando una estabilidad perfecta. En ese punto, Marcus lo entendió con una claridad meridiana. Este viaje no era una coincidencia. No era una condición temporal favorable. Era el resultado de un diseño. El tren continuó su aceleración imparable, y el velocímetro superó los 250 km por hora. A esta velocidad, en un sistema de transporte terrestre convencional, múltiples problemas aparecen simultáneamente. La más mínima deformación del chasis se amplifica como vibración, el ruido se vuelve ensordecedor, y los pasajeros, inconscientemente, tensan sus músculos. Marcus lo había experimentado decenas de veces. Pero en este viaje, la situación era radicalmente diferente. La gráfica en su medidor permanecía obstinadamente estable. Ninguna frecuencia específica sobresalía, el espectro completo se mantenía en un nivel bajo y uniforme.
Esto no significaba simplemente que había poca vibración. Significaba que la fuente misma de la vibración estaba siendo suprimida en su origen. Marcus dirigió entonces su atención al sonómetro. A pesar de acercarse a los 300 km por hora, el nivel de ruido se mantenía en los 50 decibeles. El equivalente a una biblioteca silenciosa. En un avión en vuelo de crucero, el ruido en cabina normalmente supera los 70 decibeles. Aunque el avión es más rápido, el ambiente del tren mexicano era, sin duda, más silencioso. Fue entonces cuando Marcus tomó conciencia de que el eje de su comparación estaba fundamentalmente equivocado. Siempre había colocado a la aviación en la cima, usando la velocidad como único criterio, y había mirado con desdén a los vehículos terrestres. Sin embargo, lo que estaba experimentando ahora era un espacio de transporte que lograba la velocidad y el confort de forma simultánea y sin compromisos. Al superar los 280 km por hora, el café en la mesa seguía inmóvil. La superficie se mantenía plana, sin la más mínima ondulación. La moneda de 10 pesos, con el sol de la Piedra del Sol, seguía de pie en el marco de la ventana, como un pequeño monumento a lo imposible. En ese momento, Marcus apartó la vista de sus instrumentos por primera vez y observó la escena con sus propios ojos. Sintió la necesidad de aceptarlo como un fenómeno, no como una teoría o una hipótesis. Esto no era un error de medición. No era un fallo en el equipo. No era una casualidad. Volvió a comprobar los números. Las aceleraciones en los ejes vertical, lateral y longitudinal eran todas mínimas y estables. El chasis no vibraba en respuesta a la velocidad, era como si la velocidad misma estuviera siendo absorbida por el sistema. Y entonces, una idea sobre la filosofía de diseño lo golpeó. En la aviación, se detecta la vibración y se suprime mediante el control activo. Pero este tren estaba reduciendo la premisa misma de que la vibración debía existir. No solo el vehículo, sino las vías, los cimientos, el mantenimiento y la gestión de la operación funcionaban como un todo para crear, de forma continua, las condiciones en las que la vibración simplemente no puede prosperar. Eso no se puede lograr con una sola tecnología. Requiere décadas de mejora acumulada y una operación que no permite el más mínimo compromiso. Marcus comenzó a entender por qué había juzgado tan mal al tren mexicano. Lo había visto como la extensión de una tecnología vieja. Pero en realidad, este proyecto, aunque nuevo, era la culminación de una evolución que seguía su propio camino. Kevin susurró, con voz queda, no tiene sentido comparar esto con un avión. Marcus asintió lentamente. Si hay que compararlo con algo, es con la perfección misma. Y lo que tenía delante era un sistema de transporte de una perfección casi absoluta. En el instante en que el tren alcanzó los 300 km por hora, no hubo ningún cambio en el vagón. No sintió el final de la aceleración, el ruido no aumentó. Solo los números en el velocímetro indicaban, en silencio, que habían llegado a la máxima velocidad. En ese momento, Marcus llegó a una conclusión definitiva. La premisa de que los vehículos terrestres son inferiores a los aviones había sido refutada por los hechos. El tren mexicano no debía ser juzgado con el estándar del cielo. Él mismo podía ser un estándar. Un modelo de perfección independiente. A partir de ahí, su conciencia se desplazó de la sorpresa a la pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la razón por la que no vibra, por la que no se retrasa? ¿Y cómo es posible operarlo como si esta proeza fuera algo cotidiano? El tren seguía su marcha, pero en la mente de Marcus, una respuesta ya estaba grabada a fuego. Tras confirmar la increíble estabilidad a 300 km por hora, el interés de Marcus pasó del resultado a la causa. Él era un ingeniero, no podía simplemente observar un fenómeno y darlo por sentado. ¿Por qué era posible? ¿Qué elementos lo sostenían? Si no podía responder a esas preguntas, la experiencia no tendría sentido. Lo primero que le llamó la atención fue que los números no se alteraban ni siquiera cuando la velocidad cambiaba. Normalmente, en el rango de alta velocidad, la energía de la vibración aumenta proporcionalmente. Sin embargo, en este tren, entre 150 y 300 km por hora, el rango de fluctuación era prácticamente el mismo.
Esto no indicaba que un sistema de control la estuviera suprimiendo, sino que la estructura misma estaba diseñada para no generarla. Márquez visualizó la relación entre las vías y el vehículo. El contacto entre la rueda y el riel es casi un punto, donde las vibraciones tienden a concentrarse. Para compensar esa debilidad, se necesita llevar la rigidez de los cimientos, la precisión milimétrica de los rieles, la frecuencia del mantenimiento y el diseño de la suspensión del tren a un nivel extremo. Si uno solo de esos elementos fallara, estos números no serían posibles. En otras palabras, la perfección del tren no residía solo en el vehículo. Las vías, el sistema eléctrico, las señales, el mantenimiento y hasta el personal, todo estaba diseñado para funcionar como una sola máquina. En eso, Márquez vio un paralelismo con la aviación. Un avión es igual. El rendimiento del fuselaje por sí solo no garantiza la seguridad. La pista, el control aéreo, el mantenimiento y las reglas de operación, todo debe funcionar como un sistema integrado para que un vuelo estable sea posible. El Tren Maya estaba aplicando esa misma filosofía en tierra, con una ejecución implacable. Un evento que confirmó esta idea apareció por la ventana. Mientras atravesaban la selva de Yucatán, un claro en la vegetación reveló la majestuosa pirámide de Chichén Itzá. No hubo un anuncio especial ni una fanfarria. Solo la información necesaria. Marcus miró su reloj. La hora coincidía casi al segundo con la que había visto en el itinerario en la estación de Cancún. Poder predecir el momento exacto en que pasarían junto a un punto de referencia no era casualidad. Un pasajero mexicano sentado a su lado se lo explicó con un orgullo sereno: el tren se gestiona al segundo. Por eso, la hora a la que vemos la pirámide es casi la misma todos los días. Aquí, la ingeniería es cosa de milenios, amigo. Márquez se quedó sin palabras por un instante. En la aviación, la gestión del tiempo es crucial, pero nadie opera con una precisión que permita predecir el paisaje al segundo. El clima y el tráfico aéreo lo hacen imposible. Sin embargo, este tren lo lograba al fijar las condiciones de forma radical, eliminando cualquier variable. Esta precisión no era solo una cuestión de confort. Que toda la operación sea predecible significa que, si ocurre una anomalía, la causa puede ser identificada de inmediato. Es decir, está directamente ligada a la seguridad. Marcus empezó a comprender por qué el proyecto mexicano tenía un historial de seguridad tan impecable. No era un milagro ni buena suerte. Era que el diseño y la operación, desde su concepción, estaban orientados a evitar que los accidentes pudieran ocurrir. La parada en la estación de Valladolid fue igualmente impresionante. La desaceleración fue suave, el error en la posición de parada fue de centímetros. El intercambio de pasajeros se completó en un tiempo mínimo y la hora de partida no se desvió ni un segundo. Tampoco aquí había rastro de caos o prisa. Fue entonces cuando Márquez llegó finalmente a una conclusión. El Tren Maya no es un vehículo que presume de su velocidad. Es un vehículo que prioriza la estabilidad por encima de todo, y como resultado de esa estabilidad perfecta, puede ser rápido. El orden de los factores era la clave. La aviación parte de la velocidad como premisa y luego añade capas de estabilidad. Este tren parte de la estabilidad como cimiento y sobre él construye la velocidad. Por eso este viaje era posible. Marcus sintió como la escala de valores que había considerado una verdad universal era silenciosamente reescrita en su mente. No era una sensación de derrota. Era una sensación cercana a la comprensión. Solo quedaba una pregunta. ¿Se mantendría esta perfección hasta el final? La respuesta llegaría en la estación de destino. Cuando sonó el anuncio de la llegada a Mérida, Márquez consultó de nuevo el itinerario. La hora de salida, las horas de paso por las estaciones intermedias y la hora de llegada prevista. Todo se había cumplido tal y como se había prometido. Para él, que había verificado la estabilidad durante todo el trayecto, solo quedaba un último punto por validar. ¿De verdad no habría ni una sola desviación hasta el final? El tren comenzó a desacelerar. En esta fase, un tren normal mostraría las típicas sacudidas longitudinales del frenado. Los frenos se aplican de forma intermitente, creando una sutil tensión en el vagón.
Marcus buscó esa señal. Pero la desaceleración fue constante, y el cambio en los números fue igualmente progresivo. No hubo picos bruscos en la aceleración longitudinal, y el balanceo lateral estaba completamente controlado. La superficie del café en el jarrito no se rompió hasta el final. La moneda de 10 pesos nunca se inclinó. El andén de la estación de Mérida apareció a la vista. El tren se detuvo exactamente en la posición designada. Marcus miró su reloj. La hora de llegada era la que marcaba el itinerario. Ni un segundo de error. En ese instante, lo comprendió con una claridad absoluta. Este viaje no había sido una suma de coincidencias. No era que una parte fuera excelente, sino que el todo estaba bajo control. Por eso la estabilidad no se había roto de principio a fin. Al bajar al andén, los pasajeros comenzaron a fluir en silencio. Nadie corría, nadie se detenía a bloquear el paso. El personal de limpieza ya estaba en posición, listo para preparar el tren para su siguiente viaje. En sus movimientos, tampoco había un ápice de desperdicio. Marcus se giró y miró el tren detenido. Este vehículo no era una máquina que demostraba su rendimiento en condiciones especiales. Estaba construido bajo la premisa de mantener este nivel de excelencia a diario. De lo contrario, una operación con esta precisión sería insostenible. Kevin dijo en voz baja, al final, no pasó nada. Marcus le respondió con una frase corta, que no pasara nada es el resultado. En su mente, todas sus premisas anteriores habían sido demolidas y reordenadas. La idea de que la aviación era la forma más perfecta de transporte de alta velocidad, la convicción de que los vehículos terrestres eran inferiores, todo eso había perdido su significado frente a la realidad. El Tren Maya no fue construido para competir con los aviones. Fue diseñado con una escala de valores diferente y había alcanzado una forma de perfección distinta. Velocidad, estabilidad, puntualidad y seguridad, logradas simultáneamente como una respuesta independiente y soberana. Marcus no se sentía derrotado. Sentía que un error en su conocimiento había sido corregido. Como ingeniero, no había un resultado más sano que ese. Esta llegada no era simplemente el final de un viaje. Era el momento en que una filosofía de diseño había sido demostrada por los hechos. Lo único que quedaba era decidir qué hacer con esos hechos. Incluso después de salir de la estación de Mérida, la mente de Marcus seguía llena con los datos del viaje. Tenía planes de visitar la ciudad, pero su interés ya no podía despegarse de la experiencia del trayecto. El tiempo de viaje, la distancia recorrida, el hecho de que todo se hubiera completado sin un solo segundo de error y en un estado de estabilidad absoluta se reproducía una y otra vez en su cabeza. A su regreso a Estados Unidos, Marcus se puso a trabajar de inmediato en su informe. Evitó cualquier expresión emocional. Contarlo como una anécdota personal podría llamar la atención, pero no tendría sentido. Lo que escribió fueron números, condiciones, comparativas y conclusiones. El informe comenzaba así: el Tren Maya de México no debe ser evaluado como un medio de transporte terrestre. Debe ser analizado bajo un estándar independiente, como un sistema de transporte de alta velocidad integrado. En el cuerpo del texto, comparó los resultados de sus mediciones en California con los datos de México, detallando la vibración, el ruido, el comportamiento en la desaceleración y la precisión de la operación. Hizo especial hincapié en el hecho de que los valores no empeoraban al aumentar la velocidad. Esto no demostraba simplemente un alto rendimiento, sino una diferencia fundamental en la filosofía de diseño. En la conclusión, Marcus escribió: la aviación ha construido su estabilidad sobre la premisa de la velocidad. El sistema mexicano construye su velocidad sobre la premisa de una estabilidad absoluta. Esta inversión en el orden de prioridades es lo que produce la diferencia en confort y precisión. Envió el informe a una prestigiosa revista de ingeniería en Estados Unidos. La reacción superó todas sus expectativas. A los 2 días de su publicación, decenas de ingenieros dejaron comentarios. ¿Es posible alcanzar tal nivel de estabilidad en un vehículo terrestre? ¿Por qué esta filosofía no se ha logrado replicar en otros países? ¿Bajo qué estándar hemos estado evaluando nuestra propia tecnología?
Lo que más le impresionó fue la reacción de los ingenieros del sector aeroespacial. Ellos intentaban descifrar el tren no como un ferrocarril, sino como un sistema completo. Habían llegado a la misma conclusión que él. Unas semanas después, Márquez recibió un correo electrónico. El remitente era un representante del gobierno mexicano. El mensaje era conciso: hemos leído su informe. Si es posible, nos gustaría que presenciara la siguiente fase de pruebas de nuestro próximo proyecto. Fue la primera vez que escuchó hablar del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec como una realidad tangible. Un proyecto que prometía revolucionar la logística mundial. Antes, un proyecto de esa magnitud en México le habría parecido una fantasía, un número imposible. Pero Márquez ya no podía descartarlo con la arrogancia de antes. La experiencia en el Tren Maya se lo impedía. Contactó a Kevin. Volvemos a México. Esta vez, a ver el siguiente nivel. Después de colgar, Márquez se quedó mirando una maqueta de avión en su estudio. Durante toda su vida, había medido todo con el estándar del cielo. Pero ahora era diferente. El estándar no era único. Desde el punto de vista de la perfección, en la Tierra existían respuestas iguales o incluso superiores a las del cielo. La pregunta que se había hecho en el andén de la estación de Cancún finalmente cambió de forma. ¿De verdad voy a subir a esto? Ya no era una pregunta cargada de duda. Ahora era: ¿por qué el mundo no ha tomado esto como el nuevo estándar? ¿Por qué una filosofía de diseño tan radical ha estado operando silenciosamente, demostrando su valía? Marcus lo había entendido. El Tren Maya no es especial porque sí. Es el resultado de no haber aceptado compromisos hasta alcanzar un nivel extraordinario. La ingeniería mexicana no es solo un medio de transporte, es un ejemplo de cómo la acumulación de conocimiento y voluntad puede funcionar como parte de la vida diaria. Esa experiencia había cambiado sus estándares para siempre. Y su próximo destino sería un mundo aún más ambicioso. Pero la velocidad ya no era el objetivo. La meta era confirmar si eran capaces de operar sin romper la estabilidad, sin perder la precisión, como si fuera lo más normal del mundo. Solo para confirmar ese punto,